Pido a los hermanos que se pongan en reverencia mientras pido la dirección divina para empezar esta escuela sabática. En el nombre del Señor Jesucristo vamos a empezar esta escuela sabática entonces y vamos a alabar al Señor y vamos a cantar las estrofas del himno número 8 para empezar esta escuela sabática. Capítulo 11, versículo 1, que nos dice así: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Con esta meditación vamos a orar al Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu bendito nombre, Señor. Te damos gracias por la oportunidad nuevamente que nos da para podernos reunir por este medio virtual. Y te pido que tú abras nuestras mentes y nuestros corazones para poder comprender el estudio de esta mañana. Y que podamos también poderlas poner en práctica. Entonces te lo pido con el perdón de nuestros pecados en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, vamos entonces a comenzar con la escuela, con las lecciones, que es lección número 7. La fecha es 14 del 11 del 2020. Y el título de la lección es El llamado a una entrega completa. El versículo de introducción estaba en el libro de Corintios, capítulo 11, versículo 1, que nos decía: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. El Espíritu de Profecía nos dice: Cristo seleccionó primero a unas pocas personas y le pidió que lo siguieran. Ellos fueron entonces a buscar sus familiares y conocidos y los llevaron a Cristo. Esta es la manera en que hemos de trabajar. Unas pocas almas ganadas y bien establecidas en la verdad serán como los primeros discípulos, obreros en favor de otros. Esto está en el libro de Reflejemos a Jesús, página 237. Y la lectura adicional está en Obreros Evangélicos, capítulo 116 y 122. Vamos entonces a comenzar con los tópicos respectivos este sábado, ¿no?
Los subtítulos es día domingo, aceptando el llamamiento. El día lunes, el costo del servicio. Día martes, el mayor siervo. Día miércoles, la bendición del servicio. Y el día jueves, el llamado para nosotros hoy. Vamos entonces a dejar a nuestro hermano Oscar Ramírez, que nos va a dirigir en los tópicos de esta lección. Muy bien, muy buenos días, queridos hermanos. Vamos entonces a continuar con la escuela sabática de esta mañana. Sábado 14 de noviembre, en realidad ya estamos, el año que se nos va. Sábado 14 de noviembre del 2020. Ahí está, ¿no? Bien. Dice el título, el llamado a una entrega completa. Es llamado, ¿no? Dios nos hace un llamado. Sed imitadores de mí como yo de Cristo, ¿no? 1 de Corintios 11:1. Eso nos dice el texto central de esta lección que en realidad vamos a entender, vamos a aprender, vamos a reflexionar en este día sábado. Tomemos mucha atención, queridos hermanos. Es una lección muy importante para nuestra vida espiritual. Bien, dice así, ¿no? Cristo seleccionó primero a unas pocas personas y les pidió que lo siguieran, ¿ya? ¿Quién había seleccionado, dice? Cristo, dice, había seleccionado a unas pocas personas, ¿no? Ellos fueron entonces a buscar a sus familiares y conocidos y los llevaron a Cristo, ¿no? Hicieron la primera obra misionera después de ser seleccionados. Qué bonito, la verdad. Esta es la manera en que hemos de trabajar. Unas pocas almas ganadas y bien establecidas en la verdad serán como los primeros discípulos obreros en favor de otros, ¿no? Pues la Biblia dice, primero los de la casa, los domésticos de la casa, y después afuera, ¿no? En este caso se aplica a la iglesia, primero los de la iglesia, también se dice primero los de la familia, ¿no? Después a los que no son de la familia. Muy importante. Entonces, Cristo hace el llamado primero a los discípulos y esos discípulos tienen que ser otros discípulos. Es algo muy bonito, ¿no? El discipulado. Bien. Continuemos. Domingo, entonces, 8 de noviembre. Decía lo siguiente el título. Aceptando el llamamiento, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que aceptar el llamado. Dios ya nos ha llamado, ya nos ha convocado. Ahora, ¿qué nos toca a nosotros? Aceptar. Nosotros no vamos a Él, ¿no? Sino que Él nos llama. Nosotros vamos porque Él ya nos ha llamado, nos ha tocado nuestro corazón, nuestra mente. Hemos sentido que Cristo quiere morar en nosotros, ¿no? Bien, aceptando el llamado. Dice, ¿a quién llamó primeramente Jesús para que lo siguiera? ¿Y cuál fue su respuesta? El libro de Marcos 1, 16 al 18 dice así. Y pasando junto al mar de Galilea, vio a Simón, dice, ¿no? Y a Andrés y a su hermano, ahí están los tres, ¿no? Eran pescadores, ¿no? Que echaban las redes en el mar, porque eran pescadores, ¿no? Y les dijo Jesús, venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Y luego, dejadas sus redes, le siguieron, ¿no? Qué interesante, ahí están llamados pescadores. ¿Cuál fue su respuesta? Enseguida aceptaron el mensaje, ¿no? Bien, leamos la nota para alimentar un poquito más acerca del llamado de esos primeros discípulos, ¿no? A ver, ¿qué dice? Cuando Jesús invitó a Pedro y sus acompañantes a seguirle, ellos dejaron inmediatamente sus botes y sus redes. Algunos de estos discípulos tenían personas amadas que dependían de ellos para su sostén. Pero cuando recibieron la invitación del Salvador, no vacilaron ni le preguntaron. Tenemos que llegar a este punto bien importante. Cuando ellos han sido llamados, ellos no estaban como haraganes,
no estaban ahí sin hacer nada, ellos estaban trabajando. Muchas veces cuando Dios llama, cuando tú estás ocupado, Dios no llamó a ningún ocioso, ¿no? Para que sea parte de su evangelio, ¿no? Los ha llamado porque ellos estaban trabajando, tenían sus quehaceres que hacer, ¿no? Y los demás, bueno, toditos han sido trabajados. Santiago, Juan, había cobradores de impuestos, había personas que se dedicaban a la salud, estaban en pleno servicio, en pleno trabajo, queridos hermanos, ¿no? Bien, dice, algunos de sus discípulos tenían, dice, personas amadas que dependían de ellos para su sostén. Pero cuando recibieron la invitación del Salvador, no vacilaron ni le preguntaron, ¿cómo viviré y sostendré mi familia? No lo preguntaron, ¿no? Porque Dios los va igual a dar la bendición, ¿no? Eso es lo que dice, Dios sustenta todo. Fueron obedientes al llamado. Y cuando más tarde Jesús les preguntó, cuando os envié sin bolsas y sin alforjas y sin zapatos, ¿os faltó algo? Pudieron contestar nada, ¿no? El libro de Lucas 22:35. Bien. Entonces, si uno tiene algún oficio, alguna vocación, bueno, a veces no hay tiempo, ¿no? Pero Dios lo hace llamado, ¿no? Siempre hay tiempo para hablar de Dios, siempre hay tiempo para apartarse de Él, para orar, estudiar su palabra, testificar. Queridos hermanos, es muy importante. Usted puede hacer su labor, pero sobre todas las cosas, en esta oportunidad, tiene que tomar en primer lugar a Dios, ¿no? Ese es el llamado, ¿no? Para este tiempo. Pero va a haber un tiempo también en el cual y ya se va a tener que, se van a prohibir muchas cosas. Pero este tiempo es para donde estamos, tenemos que dar el Evangelio, tenemos que dar, conocemos dar el Evangelio, ¿no? Entonces Cristo nos llamó para dar el Evangelio y para hacer discípulos, ¿no? Primeramente a los que están a nuestros alrededores. Bien, aceptaron el llamado. Bien. La B. Cuando Jesús llamó a Santiago y a Juan, ¿qué estaban haciendo? ¿Por qué deberíamos inspirarnos en cómo respondieron a su llamado? Continuando con los versículos 19 y 20, ¿no? Y pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacob, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, también ellos en el navío, que aderezaban las redes, arreglaban las redes, estaban arreglando, ¿no? Luego los llamó y dejando a su padre Zebedeo en el barco con los jornaleros, fueron en pos de él, ¿no? Bien. Entonces, eso nos inspira, ¿no? Para poder hacer caso al Evangelio, ¿no? Dios llamará a los hombres y dejará el arado y la viña y los enviará a su servicio, así como Cristo llamó a los pescadores a dejar su ocupación diaria. Estos devotos servidores de Cristo no buscarán el puesto más elevado, sino que seguirán a Cristo en el camino de la abnegación y el sacrificio y ganarán almas para el Salvador. Bien, estamos yendo en una dirección, ahora tenemos que ir en otra dirección. Donde estemos, ese es nuestro centro de operación evangelística. Donde estemos, estamos en el trabajo, en la oficina, en la calle, en el negocio, donde sea, somos trabajadores de Dios. Estamos trabajando, sí, para vivir, sí, pero también estamos trabajando para Dios. Si yo quiero decidir algo, tengo que pensar primeramente en Dios. Jesús hará de esa manera, actuará de esa manera. Esta lección que estoy tomando estará bien. Todo, tomar en primer lugar a Dios. Y en las acciones también en el prójimo, ¿no? Bien. Claro, todos estos el primer llamado han sido los discípulos y han estado ocupados y Jesús llama a los ocupados, ¿no? A los ocupados. Muchos hermanos pueden decir, no, este año no tengo tiempo, no puedo hacer ningún cargo en la iglesia, tengo que hacer. Jesús llama a los ocupados, no llama a los desocupados. Cuando uno está desocupado quiere tener, ¿no? Jesús llama a los ocupados para que sea bendito esta persona, ¿no?
aceptando el llamado. Lo que tenemos que hacer, aceptar el llamado. El llamado hay que aceptar. Esa es una oportunidad, un privilegio para ser parte de los embajadores del reino de los cielos que aquí estamos en la tierra, ¿no? Sus discípulos. Somos los ángeles de luz, ¿no? Malach, ángel, ángel terrenal y ángel celestial. Entonces, como mensajeros de Dios, tenemos que hacer caso del llamado divino de nuestro capitán, que es nuestro Señor Jesucristo. Bien. Entonces, una vez aceptando el llamado, bueno, vamos a ir al día lunes, 9 de noviembre, ¿no? El costo del servicio. Ahora, aceptamos el llamado, ahora, ¿qué es lo que pasa? Martes, lunes diré. ¿Qué podría suceder cuando los seguidores de Cristo compartieran el Evangelio? ¿Qué podría sucederse, no? ¿Cómo se repetirá la historia? Una vez más, vamos a leer la pregunta y vamos a leer la respuesta. ¿Qué podría suceder cuando los seguidores de Cristo compartieran el Evangelio? ¿Qué podría suceder? Dice, más vosotros mirad por vosotros, porque os entregarán en los concilios y en las sinagogas, seréis azotados delante de presidentes y de reyes, seréis llamados por causa de mi nombre en testigos, en testimonio a ellos. No nos va a pasar nada bueno, ¿no? Pero por causa del Evangelio. No es ahorita la persecución, ahorita apenas está. Pero cuando llegue ese día de la prueba final va a ser terrible, queridos hermanos. Hay en realidad los que no hemos practicado, en realidad el ser un verdadero discípulo de Cristo, vamos a fracasar. Vamos a fracasar. Entonces, eso va a ser la consecuencia, ¿no? Los que somos seguidores de Cristo, ¿no? ¿Cómo repetirá la historia? Va a ser lo mismo, ¿no? Y entregará a la muerte al hermano, a la hermana, y el padre al hijo. Se levantarán los hijos contra los padres y os matarán. Eso va a pasar, ¿no? Ese es el costo, ese es el fruto, a futuro ya que va a pasar. Ahorita ya más o menos se puede ver algunas pequeñas cosas. Por causa del Evangelio, unos han dejado tal vez algunos vicios, han dejado tal vez a sus amistades. Ahora, por dejar a sus amistades, ahora se han ganado enemigos, ¿no? Los persiguen. Hay veces algunos han dejado de comer carne, tal vez, pero ahora en las familias, en las casas, la gente, los padres, los hermanos que siguen con esa dieta, entonces lo van criticando. Bueno, ya ahí se puede ver, ¿no? Ya algo, ¿no? Algunos han dejado, ya van a la iglesia, pero sus familiares le critican, ¿no? Eres de la iglesia y peor mal te va, eres un bueno para nada y estás perdiendo tu tiempo, te están engañando, te están estafando. Eso es lo que pasa, ¿no? Por causa del evangelio, eso es, la gente, el mundo se viene en contra de nosotros, pero no es el mundo. La lucha no es contra carne ni sangre, son contra principados y potestades, queridos hermanos. Tenemos que entender, el diablo está ahí enojado, airado, ¿no? Claro, porque ya no hemos decidido estar con Él. Cuando no hemos decidido estar con Cristo, estábamos en el mundo normal, Él estaba en paz con nosotros. Pero ahora cuando decidimos está totalmente afanado para rescatarnos. Por eso es que nos mete problemas, ¿no? Bien, dice, vamos a leer un poquito más. Eso es lo que sucede, ¿no? Con los que son los discípulos, ¿no? Va a suceder a un futuro peores cosas. Dice así, para reforzar el pensamiento, dice. La historia de los profetas y apóstoles nos ofrece muchos nobles ejemplos de la edad de la lealtad a Dios. Los testigos de Cristo han sufrido cárcel, tormento, la muerte, la misma muerte antes de quebrantar los mandamientos de Dios. Ellos eran leales a los mandamientos de Dios. Dicen mandamientos de Dios, dicen los mandamientos de Dios, no dicen los mandamientos de los hombres. Por eso es que la ley es eterna, ¿no? Entonces, el pueblo de Dios tiene su ley, que es su ley de Dios, y sigue a su ley de Dios. Ahora, por no infringir uno de estos mandatos, la gente les critica, les persigue. En toda la historia de este mundo pasó. Para lo posterior se vienen peores cosas, ¿no? Dice,
El ejemplo de Pedro y Juan es heroico, cual ninguno en la historia de la dispensación evangélica, ¿no? Ha habido, ¿no? Al presentarse por segunda vez ante los hombres que parecían resueltos a destruirlos, ¿no? No se advirtió señal alguna de temor ni vacilación en sus palabras o actitudes. A un principio eran vacilantes, pero cuando en realidad recibieron el poder del Espíritu Santo, ya eran personas, ya no tenían miedo a la muerte, ¿no? Tenemos que llegar a ese nivel, ¿no? Dice, llegará el tiempo cuando seremos llevados ante los concilios y multitudes por causa de su nombre, ¿no? Y cada uno tendrá que dar razón de su fe, cada uno personalmente, ¿no? Si una persona ha crecido su vida espiritual en esta vida, cuando llegue a la prueba no va a ser mucho el problema. Pero si no ha crecido, ha desarrollado, ha perfeccionado el carácter de Cristo, si no ha sido un legítimo discípulo de Cristo, le va a ser bien complicado en ese día. Si somos nosotros, nos va a ser complicado. Y demás. Es entonces, involucra el llamamiento, vamos a ser perseguidos, ¿no? Y todo el mundo está enojado, ¿no? Bien. La B. Cuando seamos llevados a testificar ante los demás, ¿qué seguridad tenemos? El libro de Marcos 13:11 y el libro de Mateo 10:19. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Cuando seremos llevados a testificar, ¿qué es lo que va a pasar? A ver, dice, cuando os trajeren para entregar, no premeditéis qué habéis de decir. No te preocupes lo que vas a decir, dice, ¿no? Ni lo penséis, más lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Tiempo hemos leído la Biblia, hemos estudiado sus escritos, testimonios, hemos estado en su servicio. Bueno, en ese momento el Espíritu Santo va a hablar por nuestra boca. No os preocupéis cuando tengamos que hablar, el Espíritu Santo va a hablar. Al igual como Pedro, queridos hermanos. Pedro era una persona inculta, era una persona que era pescadora, no tenía una educación, una cultura. Pero cuando él hablaba, dice, todos se admiraban porque el Espíritu Santo estaba hablando por él. Él estaba mucho tiempo con el maestro y él también tomó interés. El Espíritu Santo lo usó, ¿no? Lo ha usado para la suya. Entonces, cuando estemos en esas situaciones agarrados en la cárcel, nos pidan testimonios de nuestra fe, el Espíritu Santo va a hablar por nosotros, ¿no? Dice, sigue diciendo el libro de Mateo 19, dice, mas cuando os entregaren, no os apuréis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado qué has de hablar, qué vas a hablar. La nota de los testimonios nos sigue diciendo qué es lo que vamos a hacer en ese momento, qué es lo que va a pasar cuando estemos agarrados. Dice, los siervos de Cristo no deben preparar un discurso especial para presentarlo cuando sean llevados ante las autoridades por causa de su fe. Si su preparación ha de ser hecha día tras día, atesorando en el corazón las preciosas verdades de la palabra de Dios, alimentándose de las enseñanzas de Cristo y fortaleciendo su fe por medio de la oración. Entonces, cuando sean llevados ante los tribunales, el Espíritu Santo les dará recordar precisamente las verdades que alcanzarán los corazones de los que vivieren para oír, dice, ¿no? Dios les traerá repentinamente a la memoria el conocimiento que obtuvieron por medio de un diligente escudriñamiento de las Escrituras, precisamente cuando lo necesiten. Hay veces podemos pensar que en vano estamos leyendo la Biblia, ¿no? Lea nomás la Biblia, mi querido hermano, mi querida hermana, lea nomás. El Espíritu Santo lo está ahí manteniendo todo lo que usted está estudiando. En su debido momento lo va a abrir la mente lo que usted ha leído. Cuando usted tenga que hablar a alguien,
El Espíritu Santo le va a abrir la mente, lo va a hacer. Cuando usted va a tener que dar prueba de su fe, hable, va a decir, el Espíritu Santo va a hablar. Bien, queridos hermanos, eso es lo que va a pasar, ¿no? La C. Aunque seamos odiados por todos los hombres por amor a Cristo, eso es lo que nos vuelve, ¿no? Por amor a Cristo es lo que hacemos. Dice, aunque seamos odiados, dice, ¿qué promesa ha hecho Él a todos sus seguidores? El libro de Marcos 13:13 dice, ¿no? Y seréis aborrecidos de todos por mi nombre, mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Qué interesante. Dios nos da su promesa, queridos hermanos. Tenemos que perseverar. Vamos a ser, sí. Hemos sido llamados para ser discípulos, sí. Ahora tenemos que perseverar, sí. Y Dios nos da, dice, este será salvo el que persevere, ¿no? ¿Quién nos sigue diciendo la nota, no? Dice, la obra de la salvación no es un juego de niños, del cual podemos echar mano a su voluntad y abandonarlo cuando nos plazca. Solo nuestro propósito es constante y nuestro esfuerzo incansable. Ganaremos la victoria al final. El que persevere hasta el fin, este será salvo. Los que pacientemente persisten en el bien hacer tendrán vida eterna y recibirán la recompensa. ¿Cuál es la recompensa? La inmortalidad, queridos hermanos. Lo que todo el mundo anhela. Todo el mundo hace todo por por no morir, por no envejecer. Hasta se vuelven vegetarianos el mundo, no para salvarse del juicio final, sino que para ser inmortal. Pero en este mundo no tenemos la inmortalidad. La inmortalidad vamos a tener cuando Cristo venga por segunda vez y nuestra recompensa es la inmortalidad. ¿Se imaginan? Esa es la recompensa de los santos, lo que nosotros tenemos que anhelar. Por eso es que hacemos su voluntad. No nos demos vacaciones, licencia. Este año voy a pecar y al siguiente voy a volver o voy a salir. No, queridos hermanos. Usted puede perder la vida eterna con seguridad. Bien, hemos estudiado entonces el día lunes el costo del servicio, ¿no? Bien. Vamos a ir ahora más adelante, vamos a ir al día martes. ¿Qué nos sigue diciendo? 10 de noviembre, ¿no? El mayor siervo. ¿Qué es lo que pasa con el mayor siervo? A ver. ¿Qué precio iba a pagar pronto Jesús por los pecados del mundo? ¿Qué precio iba a pagar? Estamos entendiendo. Iba a pagar. ¿Para qué? Para cosechar los discípulos. Todo el mundo quiere que sean sus hijos, sus escogidos, ¿no? Pero ellos son escogidos, pero no aceptan el llamado. El lunes habíamos entendido, aceptando el llamado. Una vez aceptando el llamado, ahora tenemos que ser discípulos de discípulo genuino. Al ser discípulo genuino, el día lunes hemos entendido que tiene un costo, ¿no? Por causa de ser discípulo de Cristo, vamos a tener que pasar persecuciones, ¿no? Pero a la final vamos a ganar la vida eterna, ¿no? La Biblia dice Marcos 16, ¿no? ¿Qué ganar el hombre si perdiere? Dice, ¿qué ganar el hombre? Si el hombre ganare todo este mundo y perdiere su alma, en realidad no tiene sentido, ¿no? Muchos quieren ganar todo este mundo, pero perderse, no. Entonces tenemos que aceptar el ser discípulos de Cristo, ¿no? El ser siervos de Él. Pero ¿qué ejemplo nos dio el Maestro? ¿Cómo hizo para que nosotros seamos sus discípulos? ¿Qué acción hizo? Él había venido a dar la vida por nosotros para que nosotros seamos salvos. Ahora, ¿quiénes son los que predican esta salvación? Somos nosotros, los que han aceptado el llamado. Somos parte, por eso, de la divinidad, parte de su embajada, ¿no? Parte de sus discípulos que estamos, de sus ángeles que estamos aquí en la tierra dando el mensaje. Mira, dice, ¿qué precio iba a pagar Jesús por los pecados del mundo? Dice así. ¿Por qué enseñaba a sus discípulos y les decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres y le matarán, mas muerto él resucitará al tercer día, ¿no? Aquí subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado y los príncipes, los sacerdotes y los escribas y le tentaron y le condenaron a muerte y entregarán a los gentiles, ¿no? Y le escarnecerán y le azotarán y escupirán en él y le matarán, mas el tercer día resucitará. Ahí está, ¿no? Cristo iba a entregar su vida, ¿no?
Durante el viaje por Galilea, Cristo había procurado otra vez preparar, preparar el ánimo de sus discípulos para las escenas que les esperaban. Entonces, por las últimas veces, Cristo les estaba preparando a sus discípulos, ¿no? Porque Él iba a morir y ellos no entendían que de su muerte, cuando hablaba de muerte se asustaban, pero en realidad ellos deberían tomar más atención, ¿no? En el último momento les está hablando, más todavía, más seriamente, ¿no? Les había dicho que debía subir a Jerusalén para morir y resucitar. Y les había anunciado el texto, el hecho extraño y terrible de que iba a ser entregado en manos de sus enemigos, ¿no? Él les había dicho, pero no querían entender. Ahí está, ¿no? Jesús iba a ser entregado, ¿no? Bien, sigamos adelante. ¿Qué ejemplos más nos da el maestro, ¿no? Cristo, ¿no? ¿Cuál fue la reacción de los discípulos cuando Jesús les habló de sus futuros padecimientos? El libro de Marcos 9:32 y 10:32 dice así, pero ellos no entendían estas palabras, ¿no? Y tenían miedo de preguntarle. ¿Él iba a ser entregado, dice? ¿Qué iba a pasar en el futuro? No querían entender, ¿no? Dice, estaban en el camino subiendo a Jerusalén. Jesús iba delante de ellos y se quedaban, dice, y le seguían con miedo. Entonces, volviendo a tomar a los 12 aparte, les comenzó a decir las cosas que le habían de acontecer. Ahí está recién, ¿no? Entonces ellos estaban de miedo, ¿no? De miedo de lo que, bueno, ellos tal vez, ¿qué habrían pensado, no? Saber que su maestro iba a morir. O no querían entender, pero aquí dice que tenían miedo de esa situación, ¿no? ¿Cuál fue la reacción de los discípulos cuando Jesús les habló de sus futuros padecimientos? De lo que iban a padecer, ¿no? Cristo iba a padecer, ahora también ellos también iban a padecer. Los discípulos no comprendían todavía su palabra, aunque la sombra de un gran pesar había caído sobre ellos. El espíritu de rivalidad subsistía en sus corazones, ¿no? Disputaban entre sí acerca de quién sería el mayor en el reino, ¿no? Estaban preocupados de eso y cuando les hablaba ellos se asustaban, ¿no? Bien. Vamos, Jesús nos sigue dando lecciones. Cuando, ¿cómo demostraron que todavía no entendían la naturaleza de su reino? ¿Qué es lo que demostraron? ¿Qué es lo que les reveló de que ellos no entendían la naturaleza de su reino? Entendemos, el reino de este mundo tiene un sistema diferente a su sistema de manejo de Dios, ¿no? Dios tiene una ley de Dios que es eterna. El mundo tiene su ley. El mundo tiene su costumbre y Dios tiene también otro tipo de cosas que son cosas santas. Pero en el asunto del reino de los cielos es otra la situación. Dice, y llegó a Capernaum, así que estuvo en casa y les preguntó, ¿qué disputáis entre vosotros en el camino? Estaban discutiendo, ¿no? Mas ellos callaron porque los unos con los otros habían disputado en el camino quién iba a ser el mayor, quién iba a ocupar un puesto más alto que el otro, ¿no? Qué terrible. Eso es lo que este mundo dice, ¿no? Queriendo ocupar puestos elevados, ¿no? Eso es lo que pasa, esos son de este mundo. Pero dice que en el reino de los cielos, el que ocupa menor, el que él es siervo, él es el que es en realidad mayor, ¿no? Dice, más ellos callaron, ¿sí? Porque los unos con los otros habían disputado en el camino quién había de ser el mayor. Entonces, sentándose, llamó a los 12 y les dice, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Interesante. A ver, vamos a reforzar. ¿Por qué no estaban preparados? ¿Por qué todavía no habían olvidado esa naturaleza de este mundo? La naturaleza del reino de los cielos es diferente. ¿Por qué? Porque en realidad es de los puestos, de la supremacía, ¿no? Dice, aunque Cristo había hablado muy claramente de lo que le esperaba, la mención de que pronto iba a ir a Jerusalén, reanimó en ellos
la esperanza de que se estuviese por establecer el reino y los indujo a preguntarse quiénes desempeñarían los cargos más elevados. Queridos, ellos pensaban que Jesús iba a ser el rey de esta tierra, ¿no? Físicamente, ¿no? Así, él no iba a morir, iba a ser el rey. Ellos querían ocupar un puesto después de Jesús, ¿no? Él va a ser el presidente, yo voy a ser el vice. No, no, yo voy a ser el segundo. Y no, yo soy mejor que vos y todo. Todos querían ocupar el segundo y estaban totalmente equivocados. Dice, el Salvador reunió a sus discípulos alrededor de sí y les dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Tenían estas palabras una solemnidad y un carácter impresionante que los discípulos disputaban mucho de comprender. Muchos distaban de, no podían entender, muchos distaban de comprender, ¿no? En este mundo se puede entender el favoritismo, ¿no? Pero en el reino de los cielos no es así, ¿no? Ellos no podían ver lo que Cristo discernía, no percibían la naturaleza del reino de Cristo. Y esta ignorancia era la causa aparente de su disputa. Pero la verdadera causa era más profunda. No era la verdadera causa era más profunda todavía. La lucha por el puesto más elevado era la manifestación del mismo espíritu que diera origen a la gran controversia en los mundos superiores e hiciera bajar a Cristo del cielo para morir. ¿Por qué Cristo bajó a esta tierra para morir por nosotros? Porque en el cielo hubo un conflicto. Y ese conflicto se trataba de Satanás. Satanás no quería ser el segundo o el tercero, él quería ser el primero. Él quería ocupar el lugar de Dios. Entonces vino al recuerdo de Jesús, totalmente se llenó de tristeza. Ese mismo espíritu había dominado a sus discípulos. Nadie quería ser menor, todos querían ser mayor. Es por eso que Jesús después en la Pascua les lava los pies y ahí les hace entender que es diferente, no es como ellos estaban pensando. En el reino de los cielos, el que sirve, él es el mayor. Pero es en el cielo se vio, ¿no? Ese espíritu. Estaba el mismo espíritu de Satanás, el espíritu de la supremacía. Bien, vayamos al día miércoles. Aquí hemos entendido entonces que Jesús nos da esta lección, ¿no? Entonces, bueno, Jesús es el mayor de los cielos. Nos enseñó el servicio, ¿no? Después de ser discípulo, ahora tenemos que servir, ¿no? Bien. Las bendiciones del servicio. Ahora, cuando servimos, ahora, ¿qué bendiciones vamos a tener miércoles? ¿Dice? ¿Qué comentario de Pedro indicó la naturaleza del compromiso que los discípulos habían hecho? El libro de Marcos 10:28 dice, entonces Pedro comenzó a decirles, he aquí, nosotros hemos dejado todas las cosas y hemos seguido a quién, al maestro. Ahora dice, cuando alguien se compromete, ¿no? Dice, una vez más la pregunta, vamos a leer. ¿Qué comentario de Pedro indicó la naturaleza del compromiso que los discípulos habían hecho? Habían dejado todo, ¿no? Vamos a leer la nota para entender, ampliar un poco más la idea. Jesús los llamaba a abandonar su vida anterior. ¿Qué los llamaba? A abandonar su vida anterior, ¿no? Y a unir sus intereses con los suyos. Pedro había aceptado el llamamiento. Llegando a la orilla, Jesús invitó a los otros 3 discípulos diciéndoles, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Inmediatamente lo dejaron todo y se unieron a él, ¿no? Dejaron todo, ¿no? Todo lo que les impida para llevar el evangelio, en otras palabras, ¿no? Bien. Siguiente pregunta. ¿Qué provee Dios para aquellos que lo sacrifican todo por él? Si lo ponemos todo en primer lugar a Cristo, ¿qué es lo que Dios va a hacer con nosotros?
Todas las demás cosas son añadidas si nosotros escogemos primero más buscar el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido, todo lo demás será añadido. Eso es lo que dice la palabra de Dios, ¿no? Por eso dice, ¿quién provee Dios para aquellos que lo sacrifican todo? Y respondiendo Jesús dijo, de cierto os digo, que no hay ninguno que haya dejado casa, hermano, hermana, padre, madre, mujer, hijo, heredades por causa de mí en el Evangelio. Ahora, todos estos, si no me ayudan al Evangelio, tengo que dejarlo, ¿no? No tengo que compartir. Si yo quiero llevar el Evangelio, si yo quiero ir a hacer una obra misionera, ¿con quién debo ir? Con el que está consagrado. Bien. En este caso, todo lo que me impida para llevar el Evangelio, tengo que dejar. No quiere decir si yo soy casado, me voy a divorciar de mi esposa. No. Estés casado hasta que la muerte lo sorprenda, hasta que la muerte Dios lo lleva al descanso, tiene que estar casado. Si usted quiere llevar el Evangelio, llévelo. Pero si hay algún vicio, tal vez lo esté impidiendo, tal vez que lleve el Evangelio, olvide ese vicio. Si hay en la casa le están haciendo totalmente infeliz, busque la forma. Tiene que buscar la forma de llevar el Evangelio. Entonces, todo lo demás será recompensado, ¿no? Hemos dejado muchas cosas por el Evangelio. Muchos han dejado trabajos porque los hacían trabajar tal vez los sábados, tal vez era un trabajo en un lugar no apropiado, tal vez tienes que dejar ese trabajo porque trabajaba en una cantina, tal vez. Usted no va a ser evangelista en un lugar trabajando así. Usted dejó tal vez por llevar el evangelio la música. ¿Se dan de cuenta? Ahora al igual, familiares le hacen la vida imposible, no puede vivir en ese lugar. Agarre a su esposa, vaya a vivir a otro lado. No nos vamos a pelear tanto, ¿no? Eso es todo lo que le impida para llevar el evangelio. Adelante, adelante. Y mar, dice, ¿no? Entonces, dice, quien no reciba 100 talentos ahora en este tiempo a causa casa y hermano y hermana y madre e hijos y heredades con presunción en el siglo venidero la vida eterna. Bien, aquí dice, todas cosas dejamos para heredar la vida eterna. Muchas veces las riquezas nos puede agarrar para no ser un discípulo de Cristo. Muchas veces tal vez alguna posesión. Pero Dios nos va a bendecir, queridos hermanos, con la vida eterna. No vale nada más. ¿Usted cuánto pagaría por la vida eterna? Ni con todo el dinero que tenga en el mundo va a poder pagar. Lo que más vale es la vida eterna, estar en armonía, ser un discípulo de Cristo, mi querido hermano, hermana, joven, niño. Vamos a ampliar un poquito más la idea con la nota, el sacrificio, ¿no? Y Dios nos da la recompensa, ¿no? Dice, antes de pedir a los discípulos que abandonasen sus redes y barcos, Jesús les había dado la seguridad de que Dios suplirá todas sus necesidades. Por eso, ¿no? Si han decidido por una familia irse al Evangelio o ser parte del Evangelio, Dios dice, va a suplir todas las necesidades, mi querido hermano. La Biblia dice, no hay un justo que sufriera de pan. Dios la va a suplir esa necesidad también. Dice, el empleo del esquife de Pedro para la obra del Evangelio había sido ricamente recompensado. Entonces, el botecito, el barquito, ¿no? Que tenía Pedro, entonces, él servía para el Evangelio. Pero Pedro estaba bien comido, estaba llevando el Evangelio, su familia estaba bien, Dios la ha bendecido. Todos los discípulos estaban así, ¿no? El que es rico para con todos los que le invocaren, dijo, dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando, ¿no? Según esta medida, había recompensado el servicio de sus discípulos.
todo sacrificio hecho en su ministerio será recompensado conforme a las abundantes riquezas de su gracia. Una vez más, todo sacrificio que dice hecho en su ministerio será, ¿cómo va a ser? Recompensando. Todo sacrificio hecho para su ministerio será recompensado. Están escritos en los libros, en el libro de la memoria en el cielo, mi querido hermano. Dice, sí, vivimos para beneficiarnos, beneficiar a los demás, una vez más, sí vivimos para beneficiar a los demás y glorificar a Dios. Dos cosas. Si vivimos para beneficiar a los demás y glorificar a Dios, no nos enteremos, no nos estaremos preocupando de nosotros mismos. Nuestro objetivo, glorificar a Dios, beneficiar a los demás. No nos preocuparemos de los beneficios, ¿no? Sino de ser útiles para el mundo y de bendecir a la humanidad. Y recibiremos la bendición del bien hecho de los labios del gran maestro. Dice, he visto que los que viven con un propósito se tratan de beneficiar y bendecir a sus semejantes y honrar y glorificar a su Redentor. Son verdaderamente fieles en la tierra. En tanto que los inquietos, los descontentos, los que tratan de probar esto y aquello con la esperanza de encontrar la felicidad, siempre se están quejando y siempre están desilusionados, siempre anhelan algo y nunca están satisfechos, porque viven solo para sí mismos. Sea tu propósito hacer el bien y hacer tu parte en la vida con felicidad. Dios no nos promete una vida de holgura, honor y riqueza en servicio suyo, pero nos asegura que todas las bendiciones necesarias serán nuestras. Queridos hermanos, la Biblia dice, no hay un justo que subsidiara de pan. Dios nos va a dar no nos va a hacer faltar, queridos hermanos. Nos va a dar las bendiciones que dicen necesarias. Ahora, ¿nos puede dar más? Bienvenido. ¿Nos puede dar menos? No creo. Nos va a dar lo necesario. Dice, con persecuciones en el mundo venidero la vida eterna, ¿no? En este mundo con persecuciones, en la vida venidera la vida eterna, ¿no? Cristo no acepta nada menos que una consagración completa al servicio suyo. Esta es la lección que todos tenemos en aprender, ¿no? Ahí está, queridos hermanos, tenemos que aprender entonces. El día martes lo que hemos podido entender es un punto bien importante. El mayor siervo, no nos va a hacer faltar nada. Vamos al día miércoles, no, al día jueves en realidad nos toca ya. Vamos al día jueves entonces. Dice el llamado para nosotros hoy. ¿Bien? Sí, eso es, estamos bien. El llamado para nosotros hoy. ¿Qué nos dice el día jueves? ¿Qué debería tener prioridad en nuestra vida actual? Sin importar cuál sea nuestra vocación específica en la vida. A ver, ¿qué debería tener prioridad en esta vida actual? A ver, ¿qué es lo que dice el libro de Mateo 6:33? Dice así, más buscar primero el reino de Dios y su justicia y todas las demás serán añadidas, ¿no? Ahí está, ¿no? No debemos ocuparnos en ningún negocio ni buscar placer alguno que pueda impedir el desarrollo de su justicia en nuestro carácter y en nuestra vida. Cuando hagamos debe hacerse sinceramente como para el Señor, ¿no? Ahí está, ¿no? Eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? La B dice, ¿qué debería motivarnos y cómo? ¿Qué es lo que debería motivarnos para buscar el reino de Dios, ¿no? Porque el amor de Cristo nos constriñe. ¿Por qué? Por el amor de Cristo. ¿Qué es lo que deberíamos? Porque amamos a Dios, ¿no? Pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos somos muertos. Y por todos murió
para que los que viven ya no vivan para sí, una cosa más, ya no vivan para... Él nos demostró el amor que Él nos tiene para toda la humanidad. Nosotros tenemos que demostrar ese amor, ¿no? Más para aquel que murió y resucitó por ellos. Ahí está, ¿no? Eso nos tiene que motivar. El amor de Dios que tuvo por nosotros y nosotros el amor que Él nos dio de partir también a otros, ¿no? Dice, cuando el yo se sumerge en Cristo, brota espontáneamente el verdadero amor. No es una emoción ni un impulso, sino una decisión de una voluntad santificada. No consiste en sentimientos, sino en la transformación de todo el corazón, el alma y el carácter, que están muertos el yo y vivos para Dios. Nuestro Señor y Salvador nos pide que nos entreguemos a Él. La entrega del yo a Dios es todo lo que Él exige. No nos entreguemos a Él para ser empleados como Él lo vea conveniente. Hasta que no lleguemos a este punto de entrega, no trabajaremos con gozo, utilidad ni éxito en ninguna parte. Amén. Damos gracias entonces a nuestro hermano Oscar Ramírez por dirigirnos la lección respectiva este sábado y que quede grabada en nuestra mente y en nuestros corazones, ¿no? En esta lección que hemos estudiado y aprendido. En el nombre de Jesús, amén. Vamos entonces también a dar lugar a la gratitud al Señor. Y para esto cantemos el himno 487. Suenen las palabras para gratificar al Señor. Suenen las palabras del buen Salvador, no traedme el diezmo al granero. Aclamad a Cristo, dueño y creador, dadle lo mejor primero. O traedme el diezmo al granero, probadme hoy, dice Jehová, quien sobre tierras y dinero bendiciones abundantes pondrá. Cristo nuevamente vuelve a decir, con el diezmo y liberal ofrenda, almas el mensaje hoy podrán oír y hallarán la santa senda. O traedme el diezmo al granero, probadme hoy, dice Jehová, quien sobre tierras y dinero bendiciones abundantes pondrá. Dad a Dios mejor y más completo don, vuestra vida entera y vuestra hacienda. Entregad a Cristo hoy el corazón, que es la más preciosa ofrenda. O traedme el diezmo al granero, probadme hoy, dice Jehová, quien sobre tierras y dinero bendiciones abundantes pondrá. Dios bendiga entonces las ofrendas recolectadas y que sirva para beneficio de su buena causa. En el nombre de Jesús, amén. Le invito a los hermanos a abrir sus signarios y vamos a alabar al Señor para terminar esta escuela sabática, y vamos a cantar el himno número 61. Grande es el amor divino, es más amplio que el mar, qué bondad en su
y del mal hay protección. Él nos llama con amor, no sigamos al Señor. Mas oh cuánto limitamos por la débil comprensión, su poder, su magna gracia, despreciando su gran don. Él nos llama con amor, no sigamos al Señor. Respondamos prestamente al llamado de Jesús. Redimiónos ampliamente por su muerte en la cruz. Él nos llama con amor, no sigamos al Señor. Vamos a invitar a nuestro hermano Oscar Ramírez que nos dirija en la última oración de la escuela sabática. Padre Celestial que estás en la altura de los cielos, en esta mañana te agradecemos por permitirnos compartir tu palabra, querido Padre. Hemos estudiado tu escuela sabática, que esos mensajes puedan quedar en nuestra mente, en nuestro corazón. Padre Celestial, también puedas ayudar a tu pueblo que están pasando en diferentes familias, algunos personalmente, personas están padeciendo económicamente, problemas con su salud, problemas familiares, querido Padre, problemas espirituales, problemas mentales, problemas sentimentales, Padre. Todo tu pueblo está así en esa condición. Querido Padre, tú puedas intervenir en cada uno de tus hijos, querido Padre. Bendice a tu pueblo en general y acompáñanos todo este resto de este día, sábado. Padre, recibe esta oración en el nombre de tu amado Hijo Cristo Jesús. Amén. Amén. Estamos entonces despedidos y los invitamos nuevamente el próximo sábado a las 9:30 horas, también nuevamente por este medio. Los esperamos. Amén.